El origen cultural de una persona y la manera que interactúa frente a los choques culturales van a influir de manera directa en su personalidad. Y así es como me gustaría introducirlos a ustedes al tema del día de hoy, que es los choques que yo tuve a lo largo de mi vida. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de estos temas, te invito a que te suscribas al canal de una vez y le des like a este video si es que te gusta, te lo voy a agradecer mucho. Bueno, tengo ya un mes hablando de psicología del mexicano y ya muchísimos años desde la primera vez que di una conferencia en la universidad, es decir, hace más de 13 años, hablando del mexicano y de psicología del mexicano, y por ello muchas personas han pensado que yo no soy mexicano y sobre todo por mi apellido. Y es que pues, los rasgos que tengo, el color de mi piel, los rasgos faciales, pues no son tanto como los de la mayoría de los mexicanos. Y en ese sentido, siempre que voy a algún sitio turístico en México, me hablan en inglés. El día de hoy les quiero explicar el enigma. Si soy mexicano, si no soy mexicano, por qué tengo este ligero acento chilango, por qué le mando saludos siempre que puedo a la gente bonita de mi pueblo de Platón Sánchez, Veracruz. Soy de Veracruz, soy del norte, soy de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con mi vida? Pues el día de hoy lo vamos a entender. Y es que si pusieron atención al video sobre lo mexicano que estrené el mes pasado, pues ahí hablo también que mi comida favorita eran las enchiladas huastecas. Y pues se preguntarán por qué. Pero bueno, vamos a adentrarnos para allá. Y para eso primero les quiero decir que mi nombre completo es Felipe de Jesús Hunter Sánchez. Que este es un nombre bastante raro en el mundo y difícilmente se va a repetir. Porque pues al final hay muchos factores que implican que pues mi nombre sea así de extraño. Y más allá de mi apellido, 3 de mis 4 abuelos se apellidaban Sánchez y uno se apellidaba Hunter. Entonces esto ya es una mezcla súper rara y no por nada se llama al pueblo también Platón Sánchez. Yo creo que la mayoría de la gente de mi pueblo tiene algo de Sánchez o algo pues viene de ahí. Y bueno, ahora les voy a platicar. ¿Qué pasa? Mi abuelo se apellidaba Hunter y él sí era gringo, él era de Estados Unidos, de madre mexicana, su padre era de Pensilvania y él nació en Los Ángeles, California. Y después de un intento fallido de ir a la Segunda Guerra Mundial, pues decide entrar a trabajar en una compañía de tabaco que lo manda a vivir directamente a Platón Sánchez, Veracruz, un pueblo pintoresco de la zona huasteca al norte de Veracruz, que la comida de ahí es bien sabrosa. Y mi abuelo no tardó en enamorarse tanto del pueblo, de la comida, como de mi abuela. Y es que a los 5 meses aproximadamente de vivir en México, se casa y decide vivir por acá un tiempo. Se prolongó tanto ese tiempo que perdió hasta su nacionalidad estadounidense y al mismo tiempo hasta se olvidó de hablar en inglés. Y al final de su vida, pues sí hablaba algunas frases, reconocía algunas palabras, pero realmente ya se había mexicanizado. Sin embargo, traía parte de esa cultura gringa y también tuvo sus propios choques de cultura, yo me imagino, por historias que me cuentan de él en mi pueblo. Bueno, entonces la historia continúa y ambos de mis padres ya nacieron directamente en Platón Sánchez, Veracruz. 2 de mis abuelos pues hasta hablaban náhuatl y venían de rancherías de ese pueblo, y mis otros 2 abuelos, Hunter y mi abuelita Elvira, que ella sigue con vida, a quien le mando un afectuoso saludo, espero pronto nos veamos por allá. Pues ella era de Platón, igual que mis otros abuelos. Como les dije, es un pueblo donde se come muy sabroso y donde también han surgido algunos compositores bastante famosos como Tavo Lara y como Fato, a quienes les mando un afectuoso saludo también. Y pues les quiero decir que yo soy fan de ustedes desde el 2002 que empecé a escuchar sus canciones y bueno, ellos les han compuesto canciones a personas muy famosas como Julián Álvarez, como Yuri, como bueno, varias bandas, y tienen canciones que seguramente todos han escuchado, como Mi Credo, como Terrenal, como unas por ahí que pues realmente les han pegado bastante. Entonces les mando un saludo. Bueno, pues una vez que mis padres se conocen y se enamoran y se casan, deciden vivir en la Ciudad de México, donde yo nací aquí. Y pues bueno, todas mis vacaciones yo iba para Platón y cuando venía a la escuela, pues de alguna manera vivía aquí. Y esto es donde empecé yo a tener algunos conflictos porque evidentemente había choques culturales todo el tiempo. Porque pasaba 4 meses, 5 meses aquí en la ciudad y me iba 2 o 3 meses al pueblo.
Entonces, en esos 2 meses de mi pueblo interactuaba con la gente de allá, como es la gente de allá, y cuando estaba aquí en la ciudad interactuaba con la gente de acá, como es la gente de acá. Y se preguntarán, ¿cómo es la gente? Pues la gente en mi pueblo sí es diferente a la gente de acá. La gente en mi pueblo es muy directa, es muy ruda, es muy fuerte, es muy trabajadora, es muy ocurrente, dice de repente algún chiste todo el tiempo, pero también dice la verdad de frente. Y esto hace que el trato allá sea un poquito pesado, pero al menos a mí es la manera en que me gusta hacer. La gente de la Ciudad de México no es tan así. Y se preguntarán entonces cómo es la gente de acá. Digamos que es bastante más discreta, es bastante más sutil y disfraza muy bien su estado de ánimo y sus palabras. Digamos que tiene bastante más tacto y esto hacía que pues yo no supiera bien cómo desenvolverme. Siempre me costó mucho trabajo eh, como relacionarme con la gente de la ciudad y también con la gente de mi pueblo, porque para la gente de mi pueblo yo era bastante menos rudo, bastante menos directo, era bastante menos fuerte, por así decirlo, en carácter, y para la gente de acá de la ciudad yo era bastante rudo, ¿no? Bastante pesado, y bueno, esto hizo que yo empezara a tener estos choques culturales que me afectaron a lo largo de mi primaria, secundaria, preparatoria y hasta la universidad. Este fue uno de los motivos por los cuales yo empecé a ir a terapia, porque realmente no me adaptaba muy bien en la universidad. Y bueno, otra cosa que también me pasaba cuando iba en la primaria y en la secundaria, como era menos rudo que la gente en mi pueblo, mis primos, a quien también les mando un saludo, me buleaban de vez en cuando o bastante, y eso hizo que cuando yo estuviera aquí en la primaria y en la secundaria en la ciudad, pues yo también fuera un poco bully. Realmente me arrepiento, era medio violento y les mando una disculpa a todos mis compañeros de la primaria y secundaria a quienes pude haber afectado, ¿no? Igual, pues también era un ambiente bastante rudo. Bueno, más allá de eso, yo cuando ya empecé a ir a terapia, resolví muchos de estos asuntos y ya fue que con el tiempo, pues decidí vivir aquí en la ciudad, donde ya me he adaptado bastante y donde de alguna u otra manera he encontrado mi lugar en el mundo, en donde me siento cómodo y donde me siento bastante adaptado. Algo que me gusta mucho de la ciudad, evidentemente, es el clima, ¿no? Que es un clima bastante templado, a diferencia de mi pueblo, que allá hace un calor infernal. Y al mismo tiempo, pues la comida también acá la disfruto muchísimo y toda la gran diversidad y variedad de restaurantes que tiene la Ciudad de México, que nunca voy a acabar de probarlo. Bueno, como les dije, estas experiencias y todos estos choques culturales hicieron que yo fuera a psicoterapia por primera vez ya en la universidad, y es que me costaba bastante adaptarme al salón en el que estaba y a los compañeros que tenía, que además eran un poco fresas, la verdad. Tan fuerte era esto que mis compañeros o los amigos con los que me llevaba más dentro de la universidad eran de fuera de la ciudad. Estaba el buen Amurabi, que era de Michoacán, a quien le mando un saludo. Estaba Jessie, mi amiga panameña, a quien también le mando un saludo y con quien interactué bastante también durante esos tiempos y que formé una gran amistad que hasta el día de hoy mantenemos. Y también estaba Nico. Nico era argentino y bueno, también tenía otros muchos amigos a quienes también les mando saludos que eran de la ciudad, como Avi, pero Avi pues siempre me dice que yo era súper directo, súper rudo y que le costaba mucho trabajo relacionarme conmigo por eso, porque era demasiado honesto, y puede ser que tenga razón, pero porque así era la gente y el trato que a mí me gustaba en mi pueblo. Y era tan fuerte esta situación que casi decido quedarme a vivir en Platón y dedicarme a ser ganadero de un rancho de allá. Pero la verdad es que al final pude resolver todos estos temas ya en mi propio análisis, en mi propia psicoterapia y pues obviamente trabajando por encontrar mi lugar en el mundo y mi fuente de ingreso. Entonces, a partir de ahí fue que pues se resolvió más o menos esa situación, pero me dio suficiente experiencia y bastante experiencia como para entender bastante lo que pasa con los choques culturales. Pero la historia no acaba ahí, porque ahí me parece que más o menos pues voy resolviendo la primer parte de mis choques culturales, porque posteriormente a esto, yo en ese momento era un amante de la psicología mexicana, de la cultura mexicana, y hasta me planteaba la idea de nunca salir del país. Era como de estas personas que decía que todo está en México y que al final nunca iba a salir del país porque no lo necesitaba por toda la diversidad que ya había. Y bueno, parte de eso lo pensaba, pero pasaron varias circunstancias que definitivamente me hicieron salir del país. La primera fue que mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos. La segunda fue que Jessica, mi amiga panameña, se casó, y también Luis Carlos.
por lo que pues me invitaron a ir a Panamá. Y la tercera razón es que yo tuve una novia italiana durante unos 3, 4, 5 años y pues también me invitó a visitar Italia. Entonces, bueno, esta relación también me hizo ver muchos choques culturales aquí en la Ciudad de México con ella y también cuando fui allá. Pero bueno, el hecho de ir a Estados Unidos me hizo ver que también parte de esa cultura de mi abuelo en cuanto a ser pragmático y en cuanto al uso de los tenis, pues lo llevo conmigo siempre, porque a mí me encanta usar tenis, son bastante cómodos y la gente en Estados Unidos siempre usa tenis. En ese sentido y el pragmatismo que tengo, yo creo que es influenciado por precisamente mi abuelo. Cuando fui a Panamá también me di cuenta que allá la gente era bastante ocurrente y decía chistes y la gente es bastante alegre allá, con lo que también yo me identifiqué ahí como latino, ya que en mi pueblo la gente más o menos es así y yo traigo mucho de eso también porque pues normalmente soy de risa fácil y también tengo muchas ocurrencias y pues muchas veces simplemente las digo y ya y me río. Y a la gente de la Ciudad de México a veces no le gusta eso. Pero bueno, yo ya decidí que yo soy así y me dejo ser yo mismo. Entonces, esa es otra situación que yo me di cuenta cuando estaba viajando por allá. Y la tercera situación fue estando en Italia, porque ahí, además de identificarme como mexicano, me identifiqué como norteamericano, en el sentido de vivir en América y cómo la cultura de América es completamente diferente a la europea. A pesar de que haya similitudes a veces en los idiomas, pensando en que se habla español también en España y bueno, Italia no, pero es una lengua romance, pero pues hay unas diferencias notables. Entonces no me identificaba con ni uno de los dos y ahí también tuve unos choques culturales fuertes que me hicieron como pues replantearme muchas cosas de cómo me identificaba yo. Y al final me identifiqué o me identifico como un mexicano americano y que pues disfruto mucho de esta personalidad o de mí mismo. Entonces he tenido mucha experiencia en esto que también me ayuda en mi propia práctica clínica que hago con mis pacientes, porque actualmente no únicamente veo pacientes en la Ciudad de México, sino alrededor de todo el mundo. Y al ver que hay mexicanos que tienen problemas al interactuar en otro país, ya sea China, ya sea Estados Unidos, ya sea Canadá, ya sea Francia, ya sea España, ya sea el Reino Unido, pues me puedo dar cuenta de estas dificultades con los choques culturales que pueden tener. Y bueno, hablando de estos choques culturales, la siguiente semana precisamente vamos a ver un video exactamente de estos choques culturales. Y además de que cuando este video salga a la luz, yo voy a estar viajando en España. Entonces también voy a estar con nuevas experiencias que ya que regrese de allá, les voy a platicar de cómo me fue con esos choques culturales. Pero bueno, si llegaron hasta acá, les agradezco mucho y recuerden que quien analiza su mente enfrenta sus deseos. Continuamos la siguiente semana.